Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que todos muy bien. Este vídeo es un poco respuesta en alguna forma a un comentario, a mensajes, todavía sigo recibiendo, tanto por Twitter como por Instagram por privado, como en comentarios en directo, el último directo, en los vídeos sobre todo, comentarios sobre la acción de Marco Bezzecchi, ¿no? Siempre preguntando, oye, ¿la sanción qué pasa? ¿Va a venir, hay o no hay sanción? ¿Debería o no debería tener sanción Marco Bezzecchi? Quizás también él al verse visto, ¿no? También en cierta forma, pues, eh, tocado a nivel físico, quizás no la tenga. Bueno, en fin, todo esto, ¿no? Creo que voy a intentar que este vídeo sirva un poco como respuesta, ¿no? Para todo el mundo y que ya si alguien me pregunta sobre el tema de Bezzecchi y la sanción, pues decirle, mira, hay un vídeo en el que hablo sobre este tema, que ciertamente me parece un tema interesante ya que tocamos muchas cosas, no solo tocamos el accidente en sí, sino tocamos también el tema de cómo se deciden en carrera las cosas, ¿no? Miro hacia allá porque tengo la manía, lo sé que debería mirar más a la cámara, perdonadme, pero es que tengo la manía porque me estoy viendo ahí y siempre me estoy mirando para ver que no haya ningún problema en la imagen ni nada. Soy un rayado con eso, pero bueno. En fin, em, al final en un campeonato como es MotoGP, ¿no? Donde al final cada detalle siempre se termina analizando con lupa, pues sí que es cierto que silencios, ¿no? Como el que se puede vivir con el tema de la sanción de Marco Bezzecchi, resultan al final, irónicamente, ser más ruidosos, ¿no? Que cualquier sanción, ¿no? El incidente, ¿no? Entre Marco Bezzecchi y Marc Márquez en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia sigue sin una resolución definitiva en tema sanción o cualquier decisión que se vaya a tomar, teniendo en cuenta que además estamos a una semana del Gran Premio de Phillip Island, ¿no? Y esa ausencia de respuesta, pues entiendo, y yo lo veo así por lo menos, o así lo siento, ¿no? Escuchando y viendo las cosas que me decís y demás, entiendo que empieza a generaros a gran parte del público una sensación incómoda. La sensación que mucha gente suele tener, no digo que sea una sensación que esté acertada, pero sí entiendo que es una sensación que mucha gente tiene de que exista algún tipo de doble vara de medir, ¿no? Vuelvo a decir, no estoy diciendo que yo piense que sea así. Ya sabéis que yo tiendo a intentar pensar de forma más positiva, más optimista en este sentido, y tiendo a pensar que no. Que no significa que esté en lo cierto, todo se ha dicho. Pero sí que es cierto que el día anterior, el sábado, ¿no? En la sprint, Márquez había sido sancionado con una long lap penalty, ¿no? Por ese, bueno, pues no recuerdo si llegó incluso siquiera a haber toque, pero bueno, Marc echó hacia afuera, ¿no? A Alex Rins, Rins que estaba en una buena posición, pues se fue hacia atrás, ¿no? Mm, una maniobra discutible, sinceramente discutible, incluso el mismo Dani Pedrosa, ¿no? Decía que él no veía que ahí tuviese que haber ningún tipo de sanción. Pero bueno, entró dentro de los márgenes habituales, ¿no? De dirección de carrera. Lo curioso y lo que creo que es lo que le preocupa, ¿no? Aparte del aficionado, ¿no? Que de ahí vienen estos mensajes, es que 24 horas después, ¿no? Bezzecchi protagonice una acción, no diría que similar, pero bueno, podría haber sido similar, lo que pasa que las consecuencias fueron mucho más graves, ¿no? Y de momento, pues no hay sanción oficial, algo que personalmente pienso, creo, que puede ser una decisión que se posponga antes del Gran Premio de Australia. Bueno, viendo que también a Bezzecchi también tuvo que ser llevado al hospital y demás, y que quizás por eso se pospuso. Lo que hay que ver es que el posponer no signifique que quede absolutamente impune, ¿no? Esa acción, ¿no? Y claro, a partir, ¿no? De ese momento en el que ocurre esa acción, pues comienza un poco el desconcierto, ¿no? Entre la gente, ¿no? Porque no hay sanción inmediata ni comunicación oficial clara por parte de los comisarios. La investigación, en cierta forma,
según MotoGP, porque esto yo me he intentado informar un poco, decir, oye, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Antes de grabar esto, para poder intentar daros la mejor respuesta posible. Según, según informa MotoGP en su página web, la investigación sigue abierta y se retomará los próximos grandes premios. Que yo también digo. Claro, tú ves el contraste, ¿no? De uno y otro. Yo entiendo que todo esto quiero creer, ¿no? O entiendo que todo esto se toma por una acción en la que Marco Bezzecchi también físicamente se ve tocado, ¿no? Una acción en la que quiero dejar claro que hay absolutamente cero intencionalidad y que no hagáis aquí un intento de caza a Marco Bezzecchi ni nada. Nadie quiere meterse una hostia así, que también Bezzecchi se metió una buena. Nadie quiere lesionar a otro piloto. Bezzecchi se acercó de inmediato. Bezzecchi aceptó que fue su error, que fue un error. Y, y bueno, y ya está. Y no hay más. Y el mismo Marc Márquez es el primero, ¿no? Que como un caballero dice, oye, no, que no haya linchamiento sobre Bezzecchi ni nada. Esto son carreras, son cosas que pasan y ya está. Pero claro, como digo, desde MotoGP mencionan esto, ¿no? Esto va a ser investigado en los próximos grandes premios. Y, hombre, yo entiendo que creo que ahí es donde para el aficionado, ¿no? Está el tema, el verdadero asunto. Es que es el contraste, ¿no? Con la sanción del sábado, que lo hace todo pues difícil de ignorar, ¿no? Yo creo que nadie está pidiendo realmente, que creo que el aficionado, ¿no? Ninguno pide que un castigo ejemplar, pero sí lo que se pide como mínimo es coherencia, ¿no? Si Márquez recibió una penalización por una maniobra con muchísimas menos consecuencias, ¿cómo se explica que Bezzecchi no haya recibido al menos una advertencia provisional, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué no se sabe nada de esto, ¿no? ¿Por qué por qué tanto hermetismo en este sentido, cuando sería mucho mejor intentar que haya cierta coherencia? Si tú pones una vara de medir a una altura un día, tienes que ser consecuente con esa vara de medir donde la has puesto, ¿no? Si tú la pones aquí abajo y al día siguiente ocurre algo que está aquí arriba, pues amigo, esto tiene que ser sancionado, porque si lo de aquí está sancionado, lo de aquí también tiene que serlo, ¿no? Bueno, al final, el foco, como digo, de la acción de Marc Márquez, la realidad es que no solo está en la acción, sino también en las consecuencias, ¿no? Porque al final el golpe inicial, ese toque de Bezzecchi, realmente no fue especialmente lo más violento. Marc se cae, pero bueno, pues en otro circuito quizás no le hubiese pasado lo que le ocurrió, ¿no? Lo que le agrava la lesión y lo que le produce la lesión y demás fue el impacto posterior al llegar a la zona de la grava, ¿no? Con ese desnivel evidente, ¿no? Que hay entre la grava y el asfalto, ¿no? Es esa transición que según varios pilotos, entre ellos Joan Mir, que venía detrás, mencionó Joan, ¿no? Que fue un factor clave, ¿no? Joan Mir decía que vio cómo golpeaba el escalón entre el asfalto y la grava, ¿no? Y que probablemente ahí es donde se hiciese la rotura, ¿no? Del proceso coracoides, ¿no? Y las quejas de los pilotos, como siempre, diciendo que no entienden cómo pueden seguir teniendo grava en esta zona, ¿no? La FIM y Dorna pues confirmaron que el problema del desnivel se había identificado antes del fin de semana y se modificó parcialmente, aunque los pilotos aseguran que la solución fue insuficiente. Es más, si os vais al Inside de Ducati último, veis una conversación entre Pecco Bagnaia, Alex Rins y Brad Binder hablando de esto, y Brad Binder diciendo cómo había visto, ¿no? Cómo estaban intentando pues igualar un poco, ¿no? La diferencia de nivel, ¿no? Pero como digo, una solución que a la vista está fue absolutamente insuficiente, además en un fin de semana en que se cayeron muchísimos pilotos, ¿no? Desde la dirección del circuito, por su parte, defienden que la pista cuenta con la homologación y que el perfil del terreno cumple con los estándares, pero las imágenes, ¿no? Dejan poco margen de interpretación. Sinceramente, esa caída pudo haber sido mucho más grave de lo que finalmente fue. Pero en fin, vuelvo a decir, yo creo que aquí aquí hay algunos puntos que son claves. Creo que uno es que se tiene que mantener esa cuestión de la coherencia, ¿no? Que Marco Bezzecchi comete un error, pero que no hay intencionalidad. No hay intencionalidad. Y cuando veáis a alguien hablando de que puede haber intencionalidad, de lo que sea, de verdad, pasar. No alimentéis ese tipo de argumentos porque no. Mala suerte, por suerte para Marc en tema campeonato, pues ya lo tenía ganado el fin de semana anterior. Eh,
si os veis el Ducati Inside, veis como Marc además está bastante sereno, bastante tranquilo, incluso dentro del box, hablando con los suyos, con Riga, con Gigi, con Tardozzi también hablando. Está relativamente tranquilo y todavía no sabía, ¿no? Todavía no sabía, al final, después de las pruebas, pues bueno, esa rotura la va a ser el proceso coracoide, que al final no le va a suponer pues tantísimo como algunos, bueno, algunos ya decían que vaya, que se podía perder lo que queda de temporada, por suerte para él no, ¿no? Y para nosotros también, los aficionados, obviamente, ¿no? Vuelvo a decir, para mí es importante el tema de que lo de que Marco Bezzecchi no tiene, o sea, no tiene, ya está, o sea, es su error, tiene su culpa, pero no puede haber un linchamiento como mucha gente estaba haciendo, ¿no? Esto lo quiero dejar más que claro. Creo que al final lo que ocurre, bueno, pues es un error con unas consecuencias pues malas, muy malas, pero ya está, son carreras y esto va a pasar así siempre. Más allá del accidente, creo que el debate realmente no vuelve a girar en torno a la falta de consistencia de las decisiones, aparentemente. Vuelvo a decir, aparentemente, porque vuelvo a recordar que me he informado. Bueno, una información que está al alcance de todo el mundo. En MotoGP es donde, como he dicho antes, donde he cogido esta información. Sigue en un proceso de investigación, que bueno, que yo creo que la investigación tiene que ser bastante corta. No creo que la investigación deba ser demasiado larga para un tema que creo que es bastante obvio, ¿no? Y vuelvo a decir, creo que precisamente esa falta de consistencia, ¿no? Y de coherencia a la toma de decisiones, ¿no? Cuando tú pones un listón un día y al día siguiente, además, uno de los implicados del día anterior, que el día anterior fue el culpable, al día siguiente es la víctima, y como que se queda la cosa ahí un poco rara, pues es lo que a la gente, mucha gente, ¿no? Le escama, es lo que mucha gente al final, pues acaba bombardeando, ¿no? Pues mis vídeos o mis redes con mensajes diciéndome, oye, pero ¿qué pasa? La sanción de Bezzecchi, la sanción de Bezzecchi. Ya, bueno, yo ahí yo no puedo hacer nada. Para mí, obviamente, es sanción clara, ¿no? Lo que sí que está claro es que en los últimos años MotoGP, ¿no? Ahora poniendo, ¿no? A Simon Craffard, ¿no? Quitando a Fred y metiendo a Simon, intentan pues esa profesionalización de la figura de los comisarios, pero la percepción general muchas veces, y hasta donde yo he hablado también, ¿no? Con gente del paddock, que la sensación general es que los criterios siguen siendo un poco, pues, difusos y a menudo incluso podríamos decir que imprevisibles, ¿no? Imprevisibles cuando la realidad es que debería de tener, pues, vuelvo a decir, una cierta coherencia, ¿no? Debería de quedar bastante claro hasta cierto punto, es decir, si pasa esto, la sanción es esto, si pasa esto, esto, si pasa esto, esto otro, ¿no? No que fuese tan difuso todo, ¿no? El caso de Bezzecchi Márquez, ¿no? Reabre al final el viejo debate de siempre de se sancionan las consecuencias o las acciones, ¿no? Porque si el baremo es el mismo, pues la respuesta parece clara. Si depende del resultado final, del piloto caído, del nombre implicado, del ruido mediático que esto haga, entonces el sistema tiene un problema absolutamente muy grande, ¿no? Claro, esto al final pues nos deja, ¿no? Además el tema Márquez, Bezzecchi, pues nos deja con esa, bueno, esa sensación un poco nos dejó un poco helados en ese momento en la carrera, yo creo que a todos, ¿no? Sobre todo cuando vimos tocarse el brazo derecho y demás, siendo ese brazo tan delicado, nos temimos que podría haber sido peor, ¿no? Y nos queda un poco pues esa sensación de, como yo decía, ¿no? En el último directo, de el líder que no está, ¿no? Ese gato que no está, entonces los ratones bailan, ¿no? Un Marc Márquez que, como ya dije, estará fuera como mínimo 2 carreras, que como ya adelanté ayer, según información de gente cercana a Márquez, la intención, si se encuentra muy bien, es estar en Portimao. Si se encuentra muy bien, vuelvo a decir el muy en mayúscula, estará en Portimao. Bezzecchi por ahora pues sigue sin sanción. Nadie duda, yo creo que de su arrepentimiento ni de la calidad de Bezzecchi como piloto que ha estado demostrando en esta parte del Mundial, absolutamente fantástica, del cual, por cierto, estoy escribiendo un artículo porque creo que se merece, ese proceso de madurez de Bezzecchi se lo merece. Comete un error, pero bueno, es que el error lo cometen todos los pilotos en algún momento y ya está. Lo que pasa es que muchas veces, como digo siempre, un piloto como Marc Márquez siempre magnifica todo lo bueno y todo lo malo se magnifica siempre con Marc, es lo que tiene que ser pues, el mejor de la historia. Pero bueno, como digo, en un mundial donde se intenta, o donde debería, por lo menos, ¿no? Existir esa justicia, ¿no? No puede haber decisiones que tarden tanto en llegar cuando
creo que ya a estas alturas ya se podría haber dicho algo, ¿no? Al final, el problema de no dar bueno, de confirmar o de. Porque si esto al final se queda en silencio, es incluso peor. Pero es mejor decir, pues mira, no hay sanción para Bezzecchi, a mejor a que haya silencio, sinceramente. Pero sí, pero creo que un deporte de élite, ¿no? Cuando las decisiones de este tipo llegan de forma tardía, al final tienen un coste, ¿no? Y ese coste suele ser, pues, que erosiona en el aficionado la credibilidad, ¿no? Del campeonato en esta toma de decisiones, ¿no? Alimenta también la sospecha, ¿no? Que también suele tener. Vuelvo a decir, no significa que estas cosas que se alimenten sean ciertas, ¿no? Sean ciertas, pero es normal y legítimo que en el aficionado crezca esto, ¿no? Y al final acaba dejando pues esa sombra que considero que es bastante innecesaria, ¿no? En un campeonato que, bueno, que por el talento de los pilotos, que por el campeonato tan bonito que estamos teniendo este año y demás, ya brilla, ¿no? Por sí mismo y no hace falta que tenga una sombra alargada, en este caso, entre el aficionado que erosione, que vuelvo a decir, entiendo los mensajes que me llegan, entiendo en cierta forma, que me pregunten a mí, que lo entiendo también, ¿no? Siendo aquí, pues, una figura aquí pública comentando esto, pero no, obviamente, no tengo más respuesta de la que pueden tener ellos. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Que debería de tener sanción Marco Bezzecchi? Absolutamente sí. He intentado aquí un poco, pues, desgranar un poco por qué quizás todavía no ha llegado esto, cuál es mi opinión de forma más detallada. Así que, en resumidas cuentas, sí, debería tener sanción. Sí, espero que esta llegue antes de que sea el fin de semana de Australia, si es que Marco Bezzecchi compite, que en principio entiendo que sí. Y no creo que haya ningún tipo de conspiración ni nada de esto en contra de Marc Márquez, pero sí que es cierto que, bueno, las decisiones tienen que tener una cierta coherencia eh, y una consistencia, sobre todo cuando pones el listón a una altura que si no la tienes, pues entonces tienes que aguantar que la gente se queje por tener unos criterios tan absolutamente imprevisibles y difusos. Aquí dejo esto, espero que esta respuesta os valga absolutamente para todos. Creo que me he explicado lo mejor posible. Os leo los comentarios, encantadísimo de hacerlo. Lo que queráis comentarme con respecto a esto, cuál es vuestra opinión. Como digo siempre, siempre que sea con respeto y eso, absolutamente lo acepto. Intentaré contestaros a la mayoría de comentarios que me pongáis y como siempre. Agradezco muchísimo que le deis al like al vídeo, que os suscribáis y que le deis también a la opción esa de hype nueva que ha salido, que también ayuda bastante. Mil gracias como siempre y como decía, los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.